Ethereum está entrando en una fase bastante peligrosa. Y es que después de haber logrado algunos hitos interesantes durante este 2024, como la aprobación de su ETF Spot en los Estados Unidos, el precio no ha parado de caer desde el mes de marzo, desplomándose más de un 35% a medida que los gigantes como Grayscale liquidan sus posiciones y el interés institucional va desapareciendo. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, Ethereum ha empezado a dejar atrás toda esta polémica, y gracias a su fuerte corrección se ha empezado a posicionar como uno de los proyectos más interesantes de cara al siguiente ciclo del mercado, siguiendo incluso una alternativa mejor que Bitcoin según las métricas y con el potencial de darnos alguna que otra sorpresa durante los próximos meses. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo la situación actual de Ethereum, comparándolo con su evolución durante ciclos pasados, para poder entender bien en qué fase se encuentra ahora mismo y por qué considero que podría ser una opción interesante a tener en cuenta. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Evolución del precio de Ethereum. Los últimos meses no es que hayan sido fáciles para Ethereum. Y es que si abrimos el gráfico en CoinMarketCap, desde el 2021 el precio de Ethereum ha vivido tres grandes fases. En primer lugar tenemos la fuerte corrección tras el bull run de 2021, con la que pasó de su máximo histórico de casi $5.000 a desplomarse de forma bastante agresiva a medida que veíamos los colapsos de Terra, FTX, etcétera, etcétera. Un movimiento que llevó a Ethereum a tocar su mínimo de ciclo a mediados de junio de 2022, perdiendo los $1.000 y experimentando una corrección de más de un 82%. Después tenemos una segunda fase que estuvo protagonizada por el famoso Demerge, que como seguramente sabrás fue uno de los eventos más importantes para este proyecto, en el que los desarrolladores de Ethereum iniciaron la transición del Proof of Work al Proof of Stake, un momento clave que tuvo lugar exactamente el día 15 de septiembre a las 6:42 UTC en el bloque 15.537.393, fusionando la capa de ejecución de la red principal con la capa de consenso del Paycon Chain y dejando atrás para siempre el famoso Proof of Work, que como seguramente sabéis es el mecanismo de consenso que utiliza Bitcoin. Y lo que es aún mejor, logrando con este gran avance que la red de Ethereum sea un 99.95% más eficiente desde el punto de vista energético, y sentará también las bases para futuras soluciones de escalado. Algo que se reflejó directamente en su precio, y aunque no tuvo una subida tampoco demasiado brusca, sí que remontó bastante en comparación con otras criptomonedas, como fue el caso de Bitcoin. De hecho, si echamos un vistazo al gráfico de Bitcoin, a diferencia del de Ethereum, que tocó mínimos en junio, Bitcoin no los tocó hasta finales del 2022, aproximadamente medio año después de Ethereum, durante el mes de noviembre, cuando perdió los $20.000 y llegó a tocar los 15.000. Mientras tanto, Ethereum tuvo un movimiento inverso a Bitcoin, y desde junio hasta finales de agosto subió con bastante fuerza por el FOMO del merge, y tras la confirmación de este evento, aunque es cierto que perdió fuerza por el sell de news, más las noticias y la caída de Bitcoin, se mantuvo bastante bien por encima de los $1.000. De hecho, si miramos el siguiente gráfico de Ethereum contra Bitcoin, aunque el precio de Ethereum estaba bastante más bajo, a más de un 70% de máximos históricos en septiembre de 2022 con el lanzamiento del merge, este gráfico se acercó al punto más alto que vimos en el bull run con Ethereum en máximos, alcanzando los 0.085 Bitcoin por cada Ether, que es más de 2x desde el punto en el que estamos ahora mismo. Y luego por último tenemos una tercera fase donde han destacado los ETF, teniendo un primer movimiento alcista en el mes de enero protagonizado por los ETF de Bitcoin cuando fueron aprobadas y todas las ventas masivas que dispararon su precio a máximos antes del halving. Un movimiento que se trasladaría a Ethereum pocos meses después con el FOMO de los inversores cuando se enteraron de que la SEC estaba cerca de aprobar el primer ETF Spot de la historia para Ethereum. Y todo esto llevó a marzo a un primer repunte del precio de Ethereum con el máximo histórico de Bitcoin, experimentando una subida de más de un 360% desde mínimos y superando los $4.000, quedándose a menos de un 20% de máximos históricos. Para luego después, durante el mes de mayo, tener un segundo repunte con la aprobación de los ETF, que hizo que Ethereum despegara nuevamente, pasando de los $2.800 a finales de abril a los casi $4.000 a finales de mayo, cuando la
la SEC aprobó las 8 presentaciones de los diferentes ETF Spot de Ethereum. Sin embargo, al igual que con otros gigantes como es el caso de Cardano, cuando vimos la actualización de Alonso para poder llevar los smart contracts a su red, o Polkadot cuando tuvo el lanzamiento de sus parachains, la gran noticia desencadenó una corrección importante y una fase difícil para Ethereum. Ethereum se desploma. Todo empezó con la gran demora que hubo desde la aprobación hasta el lanzamiento definitivo que finalmente ocurrió durante el mes de julio, cuando después de mucha polémica y retrasos la SEC anunció que los ETF empezarían a cotizar el 23 de julio. Sin embargo, los problemas no habían hecho más que comenzar. En primer lugar tenemos la incertidumbre del sector cripto, que tras el halving de Bitcoin entró en una fase más lateralizada, que junto a las tensiones internacionales, los problemas económicos y demás, provocó que la mayoría de proyectos volvieran a ver el color rojo, después del gran inicio de año que habíamos visto. Y por otra tenemos el mal lanzamiento de los ETF de Ethereum, que tal y como ocurrió con los de Bitcoin, estuvieron protagonizados principalmente por ventas masivas de grandes jugadores como Grayscale. Y de hecho, si vemos la web de Soso Value, que registra el rendimiento de estos desde su lanzamiento, se pueden observar que desde julio ha dejado mucho que desear, registrando en su mayoría días con más ventas que compras, es decir, más ventas netas en los que Grayscale ha estado liquidando a ritmos desorbitados. Y es que para que te hagas una idea, solo en los primeros 5 días Grayscale vendió más de 1.700 millones de dólares en Ethereum, provocando que el precio pasara de los más de 3.500 dólares a caer de nuevamente por debajo de los 3.000. Algo que se esperaba, pero que a diferencia de lo que ocurrió con Bitcoin, donde también vimos fuertes liquidaciones, hemos tenido un gran cambio, que es el bajo ritmo de compras. Ya que es cierto que Grayscale liquidó muchísimo Bitcoin, pero con el paso de los días el ritmo de compras superó al de ventas, y este fue creciendo y marcando una gran presión de compra para Bitcoin. Mientras que con el Ethereum el ritmo de compras no está siendo demasiado bueno, y el interés de las instituciones se encuentra ya años luz del que había con Bitcoin. Lo que se ha reflejado en los ETF, teniendo a Grayscale con más de 2.700 millones de ventas netas desde el lanzamiento, y con solo 265 millones en compras netas con su mini ETF, seguidos por BlackRock, que ha sido el que más compras ha registrado con más de 1.000 millones, y destacando también a Fidelity con 418 y Bitwise con 318 millones. Es decir, registrando más de 600 millones de ventas netas desde que los ETF se lanzaron al mercado, y lo que es aún peor, dejando días muy flojos en los que apenas alcanzaban 1 millón de volumen, una cifra muy baja que ha llevado a una fuerte oleada de polémica y preocupación entre sus holders. Todo ello teniendo un fuerte impacto en el precio de Ethereum, que durante los últimos meses también ha caído con fuerza, registrando desde su aprobación durante el mes de mayo una caída de más de un 30%, llegando incluso a caer más de un 46% a principios de agosto, cuando el precio pasó desde los casi 4.000 dólares a amenazar de nuevo con perder los 2.000, tocando los 2.100 dólares el pasado 5 de agosto. Ethereum versus Bitcoin. En primer lugar, me gustaría aclarar algo muy importante, y es que sí, es cierto que los últimos meses de Ethereum han sido bastante negativos, y desde enero no ha parado de perder fuerza frente a Bitcoin. Y sí, como siempre hay que ver las cosas con un poco de perspectiva. Y a nivel histórico no es la primera vez que el mercado entra en una fase similar, ni la primera en la que vemos cómo Ethereum pierde fuerza de forma considerable respecto a Bitcoin durante una larga temporada. Por eso mismo el hecho de haber vuelto a entrar en una fase similar, desde mi punto de vista no supone un problema para Ethereum, ni tampoco es la primera vez que le pasa, sino al revés, lo deja en una situación interesante con un mayor rendimiento en caso de que vuelva a subir a máximos. Pero para que puedas ver esto con mayor claridad, lo mejor como siempre es echar un vistazo atrás a la historia y a los números, que como suelen decir, nunca te van a engañar. Y yéndonos 2 ciclos atrás, a principios del año 2018, podrás ver que durante ese bull run el precio de Bitcoin estaba en los 16.000 dólares, mientras que el Ethereum estaba rondando los 1.100. Un precio interesante cuando lo comparas con el siguiente ciclo, ya que durante el 2020, concretamente el 10 de mayo, un día antes del tercer halving de Bitcoin, el precio rondaba los 9.000 dólares, es decir, todavía más de un 50% de máximos históricos de 2017 y 2018, mientras que Ethereum estaba en los 188, a más de un 85% de sus máximos. Y sí, aunque en ese momento mucha gente tiró la toalla, desde aquel momento poco a poco Ethereum fue recuperándose, y con la explosión del bull run y la gran all season que vivimos, llegó a superar los 4.000 dólares, subiendo más de un 5.400% desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021. Una auténtica barbaridad. Algo que es aún más interesante
interesante si echamos un vistazo al gráfico de Ethereum contra Bitcoin, ya que a principios de 2018, cuando se vivió el final del bull run, el gráfico de Ethereum versus Bitcoin estaba casi en máximos, con una subida que le llevó a los 0.12. Sin embargo, desde ahí empezó una caída en picado con la que se desplomó más de un 85% hasta los 0.019, que tenía el 20 de mayo con el tercer halving. Y aunque muchos tiraron la toalla, este fue el momento en el que se empezó a recuperar, y Ethereum fue cogiendo poco a poco fuerza, iniciando un movimiento alcista no solo a nivel de precio, sino en comparación con Bitcoin, volviendo a los 0.088 y ganando más de un 400% de valor frente a Bitcoin. Por eso mismo tienes que recordar que no es la primera vez que esto ocurre, y que en todos los ciclos es normal ver una rotación de liquidez desde las altcoins hacia Bitcoin, y en este caso, durante el mercado bajista, esto hace que Bitcoin sea menos volátil en cuanto a caídas, mientras que la gran mayoría de las altcoins se desploman más de un 90 o 95%. Por otro lado, durante el mercado alcista, muchos inversores rotan su liquidez y aprovechan sus beneficios con Bitcoin para especular con altcoins que puedan dar mayores rendimientos. ¿Es Ethereum aún una buena oportunidad? Ethereum podría estar en un momento interesante y ser una mejor oportunidad que otras altcoins de gran capitalización de mercado. ¿Pero por qué piensas eso, Hugo? Pues por varios motivos. En primer lugar tenemos la capitulación de los ETF. Y es que, como ya hemos visto en la primera parte del vídeo, es cierto que durante las primeras semanas el ritmo de ventas ha sido enorme, destacando a Grayscale como el principal protagonista. Sin embargo, durante las últimas semanas este ritmo de ventas ha disminuido considerablemente. Y de hecho, si vemos los holdings de este gigante, ya están tan solo en los 4.700 millones. Y aunque no descarto alguna que otra venta más, tal y como ocurrió con Bitcoin, estas son limitadas en el tiempo y llegará un punto en el que no solo cesen, sino que empezarán a ser superadas por las compras de Grayscale. Un momento que podría estar cada vez más cerca y que además, si se suma a los grandes eventos que estamos teniendo en esta recta final de año, con la bajada de tipos, las elecciones de los Estados Unidos que ya están a la vuelta de la esquina, y en general con un ambiente que, si sigue mejorando, podría animar a las instituciones a que continúen diversificando y se fijen en un activo como Ethereum, dejaría una gran presión de compra, que, como ya vimos con Bitcoin, acaba siendo un catalizador esencial para el crecimiento de su precio. Y luego, por otra parte, otro punto interesante es el suministro de Ethereum, ya que a diferencia de otros proyectos que han tenido un crecimiento enorme de suministro desde el anterior ciclo alcista, este se ha controlado mucho más. De hecho, si echamos un vistazo a los últimos años, desde el 2020 ha crecido menos de 10 millones, y desde septiembre del 2022 este no ha variado, sino que incluso ha bajado ligeramente desde el merge. Sí, pero ¿esto por qué es interesante, Hugo? Pues porque si te fijas en proyectos con fuerte inflación como puede ser Polkadot, al final esto provoca que el precio se vaya diluyendo a medida que aumenta el suministro. Y esto a la larga no es nada positivo, porque condiciona mucho las subidas, ya que para subir el mismo porcentaje que en otros ciclos tiene que entrar mucho más capital al proyecto al tener una capitalización de mercado mucho mayor. Sin embargo, en Ethereum, al ser casi idéntica, al final el capital que tendría que entrar para volver a verlo en máximos es prácticamente igual que al del ciclo anterior, lo que le coloca en una posición muy interesante, en la que si realmente los ETF empiezan a acumular un buen volumen de compras y vemos una posible alt season, o al menos una rotación de liquidez desde Bitcoin hacia proyectos más consolidados como es Ethereum, podrían dejar un rally alcista para él. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.